Segunda Guerra Mundial enfrentó a la humanidad con la patente realidad de que el hombre puede ser el lobo del hombre. Aquello que parecía una frase que estaba lejos de la realidad, terminó siendo la más cruda realidad para la humanidad. Si los paradigmas, si los dogmas, si las hegemonías que nos rigieron hasta el momento en los distintos ámbitos humanos nos hicieron llegar a la Segunda Guerra Mundial con todo ese saldo de muertes a nivel mundial y de desastre y de catástrofe para distintos países del mundo, evidentemente la humanidad no puede volver a repetir el mismo camino porque vamos a desembocar en el mismo resultado. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60, fue cuando la humanidad, desde el arte, desde la política, desde la religión, desde la economía, empezaron a haber manifestaciones en distintos lugares del mundo que se paraban a diferenciarse de lo que se intentaba repetir. En este caso, los hippies en Estados Unidos, Estados Unidos intentaba volver a invadir países que estaban en otras latitudes del globo terráqueo, y los hippies lo que hicieron es generar esta especie de contracultura donde gran parte de la sociedad adhirió a oponerse a la política bélica de Estados Unidos y a bregar por la paz y por la libertad en el mundo. Bien, como dijo Martín, una contracultura. ¿Y cuál era la bandera de esta contracultura? La paz y el rock. El rock empezó a ser símbolo de estos jóvenes que se manifestaban por la paz y por un cambio. Y así se van dando distintas contraculturas y revoluciones en el mundo, inconexas entre sí. El Mayo francés en el 68, en la provincia de Córdoba tenemos nuestro Mayo francés también de algún modo en el 69, el cordobazo, la Primavera de Praga, todas revoluciones inconexas entre sí, pero con un común denominador. Y acá les pido especial atención a todo el auditorio. ¿Cuál es ese común denominador? La edad en la que están la mayoría de ustedes, adolescencia y preadolescencia, antes de la década del 60, era meramente una edad de transición entre la niñez y la adultez. ¿Qué quiere decir? Que el adolescente quería ser adulto ya, hacer las cosas que hacían los grandes. Era todo un orgullo que chicos como ustedes y chicas fueran al lugar y hacer las cosas que hacían los grandes. ¿Por qué? Porque la adolescencia era solamente un periodo de transición entre ser niño y ser adulto. El adolescente quería ser grande ya. Miren cómo han cambiado las cosas después de 50 años, que hoy los padres cada vez se quieren parecer más a los hijos y que el mundo quiere estar en una eterna adolescencia. Eso hace 50 años era impensado. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué antes era así? Porque en la década del 50 no había 50, 40, 30, no había música para jóvenes, no había ropa para jóvenes, no había lugar para salir para los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro. ¿Cómo se vestía un niño o un adolescente en la década del 30? Con la ropa que usaban los adultos, pero en otro tamaño. Pantalón con tiradores, corbata, la misma ropa de los adultos, pero en otro tamaño. ¿Por qué? Porque no había ropa exclusiva y diseñada para el uso de los jóvenes. No había música para los jóvenes. No eran canciones de autor. En Argentina se da algo muy particular que no se da en ningún otro país de habla hispana. En plena década del 60, nuestros jóvenes se apropian de esa música que llega a través del puerto del Río de la Plata, se apropian de la estética del rock, pero empiezan a escribir sus propias canciones donde en sus letras hablan de lo que ellos vivían en Argentina. Esto, insisto, no se da en ningún otro país de habla hispana y ese es el fundamento principal de este trabajo y de esta charla. Tenemos una tradición de más de 50 años de rock de autor en Argentina. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio sería este. Cuando accedemos a un concepto, a una frase, a un hecho que viene reiterado de manera recurrente, con un tono, hagamos el ejercicio de ir a la fuente, de ir al diccionario, de escuchar otro medio, de escuchar a otra docente, de escuchar a otro adulto, de cotejarlo con un compañero. Los hippies fueron tildados revolucionarios, y eran revolucionarios, pero ¿cuál era la revolución que querían ellos? La paz en el mundo. Querían que Estados Unidos dejara de librar batallas en otras latitudes del globo terráqueo contra países tremendamente más débiles que Estados Unidos para terminar quedándose con los pocos recursos naturales que quedaban allí. Ese es un ejercicio que nosotros vamos a tratar de recuperar a lo largo de la charla.
Carlos Fuentes, un escritor mexicano, dice: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los bárbaros. En esa pequeña frase de Carlos Fuentes, escritor mexicano, de algún modo se resume lo que tiene que ver con nuestra identidad argentina. Vamos a interpretar ahora sí la balsa. La balsa, editada el 3 de julio de 1967 bajo el sello RCA, una canción que marcó un antes y un después en nuestra historia del rock nacional, porque muchos artistas como Charlie, como Andrés Calamaro, como el Flaco Spinetta dijeron: si no fuese por Lito Nevia, hoy no existiría el rock nacional. Y es una frase muy fuerte. Fueron los primeros que se animaron a componer y a cantar en castellano. Y gracias a este tema que van a escuchar ahora, muchos jóvenes en plena década del 60 se animaron a componer sus propias canciones. Gran canción que sirvió, insisto, que sirvió como estímulo para que muchos otros artistas empiecen a componer en castellano. Vamos a abordar ahora el segundo autor que habitualmente abordamos en la década del 60. Momento difícil, feliz, pero también difícil porque hay un dejo de tristeza. Vamos a hablar de un gran artista que con 17 años formó uno de los grupos fundamentales del rock nacional, fines de la década del 60. Un joven nacido en el Bajo Belgrano, en Buenos Aires, que tuvo acceso a cierta literatura que no era habitual para la época. Estoy hablando de literatura surrealista. Un joven que funda un grupo
llamado Almendra, que graba su primer disco en 1968, que hace unos años nos dejó, y muchos músicos, y no solamente músicos, público y artistas, nos sentimos huérfanos, porque nos dejó un ser de luz realmente, una persona que tuvo una gran humildad, pero también un gran talento para expresar en sus canciones un mundo maravilloso. Recién hablé de literatura surrealista. Martín, ¿qué es la literatura surrealista? ¿O qué es el surrealismo en realidad? Bien, el surrealismo es una corriente estética que se origina en Europa y se fortalece rápidamente desde la literatura. En este contexto donde decíamos que la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial necesita buscar nuevos horizontes, nuevas formas de pensar y de hacer la cultura humana, el surrealismo se instala con rapidez desde la literatura y luego se expande a otras expresiones artísticas. Si nosotros estamos frente a un poema surrealista, no necesitamos ser eruditos en literatura para darnos cuenta que es un poema surrealista. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un poema surrealista necesita disponerse de manera activa para decodificar qué quiso decir el autor. Porque en un poema surrealista hay como un laberinto de emociones y de sensaciones donde el autor hace rodar toda su subjetividad y transmite un montón de cuestiones donde nosotros tenemos que tener un rol activo en la lectura de ese poema. Y el surrealismo, escuché surrealismo también, claro, como parte del surrealismo, estos recursos literarios como la metáfora, ¿sí? Es un recurso literario utilizado por el surrealismo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la reflexión personal? Y ahora lo voy a reiterar. No importa si soy desmesurado en esto, pero es una opinión personal. Pueden coincidir o no conmigo. Lo ideal es que esta opinión pueda generar debate entre ustedes. Yo tengo una sensación bastante amarga en este último tiempo y siento que en Argentina hay una industria, que no es toda, pero una gran parte de la industria musical, que está tomando géneros y lo está llevando a un terreno totalmente detestable y siento que le falta el respeto a la inteligencia humana. No estoy hablando de un lugar moral, No estoy diciendo, escuchen esa cumbia, la mala palabra que dice, ay, qué atrocidad, no. Porque Sabina dice malas palabras en sus canciones. Si es que existen las malas palabras, Sabina las utiliza. ¿Cuál es la diferencia? Que esa mala palabra que utiliza Sabina cumple una función narrativa y específica en la canción. Quizás que esa mala palabra represente un estado de ánimo que ninguna otra palabra del idioma castellano lo puede expresar tan fielmente. Pero cuando la grosería está puesta en una obra para denigrar por complicidad, me parece que nadie se merece eso. Y digo porque hoy estoy escuchando sobre todo el uso y abuso que se hace de un género que es realmente riquísimo y maravilloso como la cumbia, que no nace en Argentina, nace en Colombia y demás. La industria, gran parte de la industria argentina nos lleva a un lugar muy vulgar, y acá veo un auditorio también donde hay muchas mujeres y chicas. ¿Cuál es el tratamiento visual que hace un programa de cumbia que está los sábados en el Canal de América? ¿Cuál es el tratamiento visual de la mujer? Bien. ¿Saben qué? Lo digo con total, digo lo que pienso, con total crueldad. Pienso que esos programas y esa industria piensan que la mujer es un pedazo de carne y estúpida, como lo piensa Tinelli y demás. Y me parece que ustedes dirán, pero está bueno el ritmo, pero no podés ser cómplice de una industria que piensa que vos sos un imbécil o un tarado, por más bueno que esté el ritmo. ¿Sí? Es más, sigo. Hace poco con Martín estuvimos dando una charla para el Día de la Mujer. Terminó el evento y unas chicas con toda la buena fe del mundo fueron a mostrar el arte que hacían, bailaban zumba, y una de las canciones que estaban sonando después de nuestra charla era una canción que decía: las mujeres queremos látigo. Pero con total naturalidad y todo el mundo bailando, y digo, ¿cuál es el tema? Me parece a mí que por más bueno que esté el ritmo, no pueden ser ustedes cómplices de una industria que piensa que ustedes son unos imbéciles. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba.
sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es oro. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchas gracias. No debes cambiar tu origen, ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negar de dónde vienes, lo importante es hacia dónde vas. No, 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 vive. No lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. No hay que viajar a Europa ni estudiar en la universidad, tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, 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 vive. No lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. Un pedacito para ilustrar. Como habrán escuchado, la armonía musical es mucho más simple que lo que escuchábamos en Muchachos de Papel, pero no por eso menos atractiva, ¿sí? Con un mensaje sumamente claro, ¿sí? y muy bien direccionado. El grupo se llamó Manal, ¿sí? Y cultores de este rock mucho más visceral. Muchos de estos grupos, como Los Gatos, Manal y Almendra, vuelven en la década del 80 y se reúnen después de 10 años, se separan todos a fines de la década del 60 y vuelven con muchos conciertos, pero fueron como los pilares fundacionales del rock nacional, ¿sí? Los Gatos, Almendra, Manal. Aprovecho esta interrupción. Veo que está presente Emanuel en representación de la Dirección de Cultura. Ya que estás, porque esta mañana no nos pudimos ver acá, pero nos vimos al mediodía, agradecimos en ambas oportunidades a la Comisión Municipal de la Memoria y aprovechamos tu presencia para agradecerte por la gestión para que hoy estemos una vez más aquí en Las Balizas. Gracias. Cerrando ya la década del 60, vamos a pasar a la década del 70, una década asignada
por mucha compulsión social, política, económica. Para adentrarnos a la década del 70 también tenemos que hablar de que a esa sucesión de distintas dictaduras que hubo derrocando a gobiernos democráticos en los 60, incluso el derrocamiento de Ilía, un gobierno constitucional elegido por el pueblo, es derrocado por una dictadura, por un gobierno de facto. La palabra facto es una palabra de origen latín, como muchas de las palabras del castellano. La palabra facto quiere decir acto, hecho. Un gobierno de hecho es lo opuesto a un gobierno de derecho. Un gobierno de derecho es lo que hemos elegido en las últimas elecciones, ¿sí? Distintos gobiernos de facto se van destituyendo entre sí y concluye definitivamente la proscripción del peronismo que había iniciado en el año 55 con la revolución fusiladora. Una vez concluida la proscripción del peronismo, el peronismo vuelve a ser una posibilidad electoral, llega al gobierno, primero con Cámpora, después Perón, fallece Perón, Isabel Perón lo sucede, el gobierno debilitado y las corporaciones al acecho, derrocan al gobierno de Isabel Perón y toman el poder de facto, por la fuerza, ¿sí? Cuando hablamos de dictadura, es indispensable transitar de qué manera el terrorismo de Estado, de la última dictadura cívico-militar, llevó adelante un plan sistemático de desaparición y de tortura de personas. Hubo cientos y cientos de centros clandestinos de detención y tortura en todo el país. Aquí en Córdoba, La Perla, la mega causa de La Perla, llegó al final no hace mucho. La justicia a los genocidas, a los responsables del genocidio, se les garantizó un proceso judicial, cosa que ellos no hicieron cuando creían que los jóvenes argentinos eran guerrilleros, mataban gente, etc. No se los sometió a un proceso judicial. A los responsables del genocidio en Argentina sí se les garantizó un proceso judicial. Pero más allá de hablar de la dictadura, también es necesario darle un marco, porque en realidad el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar fue José Alfredo Martínez de Hoz. En realidad, el programa económico era un programa neoliberal de apertura de importaciones, de destrucción de la industria nacional, de privilegios para los sectores concentrados de la economía y volver a primarizar la economía y volver a ser exportadores de materia prima. Eso implicaba que aumentara la tasa de desempleo, cerraban las industrias nacionales, aumentaba la tasa de desempleo, y cuando vos implementás una receta económica neoliberal, tenés que prever cómo vas a sofocar el descontento de la gente que se queda sin laburo, ¿sí? En Belleville, por ejemplo, con la apertura de las importaciones hoy, cierran las fábricas de pelotas de fútbol y entran pelotas de China por 2,50, tiene un valor al aire, ¿no? Pero digo, al fabricante de Belleville ya no le conviene fabricar, sino que le conviene comprar la pelota ya hecha y revenderla y punto. Eso hace que toda la cadena de producción que estaba vinculada a la industria de la pelota de fútbol quede desocupada. ¿Qué significa? Que en el barrio donde cosían en el patio de la casa las pelotas, esa persona no tiene más los ingresos mensuales que tenía por coser pelotas. Por ende, el kiosco y la despensa del barrio tampoco recauda lo mismo que recaudaba. Si a eso se le suma el aumento de las tarifas de los servicios, luz, gas, agua, impuestos, nafta, eso da un combo que claramente tiene un desenlace en descontento social. Entonces, es interesante ponerle el marco del programa neoliberal que lideró José Alfredo Martínez de Hoz, nieto del creador de la Sociedad Rural de Argentina. Charly García, cuando conforma el grupo Cerú Girán, compone un tema que se llama José Mercado, José por José Alfredo Martínez de Hoz, en un momento en el que en la tele se veía una publicidad permanentemente donde una persona entraba a comprar una silla, un negocio de sillas, y las que decían industria argentina eran deficitarias, ordinarias, precarias, horribles, se rompían, se caían. Y las que eran de industria extranjera eran buenas, ¿sí? Entonces, en respuesta a esa campaña publicitaria que llevó adelante el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, Charly García reacciona claramente como es él y compone un tema entre tantos otros, Alicia en el País primero y después José Mercado. Uno de los grupos fundamentales en la década del 70 que fue cultor de este subgénero que se llama canción de protesta fue Pedro y Pablo.
un grupo encabezado por Miguel Cantilo y Jorge Duriet, con el cual tuve la posibilidad de entrevistarme también, que fue cumplir un sueño realmente, porque Miguel Cantilo es un héroe de nuestro rock nacional. Junto con Jorge Duriet fundaron el grupo Pedro y Pablo, componen una de las canciones emblemáticas de nuestro rock nacional, para muchos el cambalache del rock. Estoy hablando de La Marcha de la Bronca. Esta canción gana el Festival de la Música Beat en Río Ceballos, acá muy cerca, en el 69. Luego fue prohibida durante 10 años. A veces vamos a las escuelas y se acercan docentes o padres y nos dicen: che, Ramiro, esa canción no es de la década del 80. Claro, se empezó a escuchar nuevamente en el 80, porque fue prohibida durante 10 años. Prohibida porque por lo que decía la letra. A Miguel Cantilo lo amenazan de muerte, le ponen una bomba en su casa y se tiene que ir a vivir a otro país, a España, ¿sí? Esta canción dice en su letra: bronca porque ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Voy a citar algunas partes. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. ¿Saben lo que alarma de esta canción? La cotidianeidad. Esta canción fue escrita en el 69, casi 50 años, y denuncia cosas que hoy seguimos padeciendo como sociedad. Estados Unidos y Corea poniendo en vilo, ¿sí?, al planeta por una posible tercera guerra nuclear, y la marcha de la bronca dice: bronca porque los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Y esta canción fue escrita hace casi 50 años. ¿Cuál es la línea de análisis que dejamos? Capaz que analizar la cotidianidad de esta letra, ¿sí? Con algunos cursos hicimos el ejercicio de escribir una estrofa más. A ver cómo se manifiesta esa bronca hoy. Atención, el final de la canción dice: bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B de victoria. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca, pero de la fe. Y acá está la diferencia. Vos me pones una bomba, me amenazás de muerte, yo te devuelvo mi bronca, no con la misma moneda. Mi bronca es arte, es canción para compartir, ¿sí? Y me parece que acá está el mensaje. No es el ojo por ojo y el diente por diente. Si no, no nos hace mejores, nos hace iguales, ¿sí? Entonces me parece que es una canción que, además de denotar y de mostrar todo este descontento, deja un mensaje muy piola, ¿sí? Bronca pero sin fusiles y sin bombas, basta de violencia. Bronca que se manifiesta a través del arte. Insisto, esta no es la verdad ni mucho menos, es la verdad de Miguel Cantilo, como muchos otros han cantado sus canciones. El que se anima la canta con nosotros. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada los dominan y con el de bastos entra dar y dar y dar. Marcha mundos, yo puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz bronca, de bronca, mi bronca. Bronca porque mata con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo.
encarcela la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza y por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con picador. Marcha 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca de bronca, mi bronca, bronca sin fusiles y sin bombas.